Ahora voy a hablar de la memoria y más que nada de los datos que se pueden almacenar en esa memoria. Bueno, primero quiero decir que por lo que investigué, supuestamente la versión oficial, o por lo menos la más aceptada, la que responde a intereses de este sistema educativo prusiano, es que esos, digamos, módulos de memoria estarían alojados físicamente en el cerebro, ¿no? Porque ellos, por lo que leí, dicen que cuando se recuerda algo, se activan, supongamos que este es un cerebro, se activan determinadas áreas del cerebro y esas áreas del cerebro son las que producen el recuerdo. En realidad ahí hay un error lógico bastante grande, es común en lo que se estudia, ya que siempre lo que se estudia responde a intereses y no siempre la persona que está estudiando, alumno, se da cuenta de esos errores lógicos porque no llega al nivel lógico suficiente para detectarlos. Como digo, lo que se dice es que en el cerebro, cuando recordamos, se activan determinadas áreas del cerebro de toda la red neuronal, perdón, y eso es lo que ocasiona el recuerdo, ¿no? En realidad eso es muy incorrecto, porque podría ser que el recuerdo, como yo sostengo, que el cerebro simplemente funcione como nexo de muchas cosas, que el recuerdo, digamos, se evoque de otro lugar, y sí se activen esas zonas del cerebro, pero no que esas zonas del cerebro produzcan el recuerdo. Ese razonamiento sería equivalente, por ejemplo, a yo decir que cuando escribo aparece una presión en la hoja, porque estoy escribiendo, ¿no? Pero que esa presión en la hoja sea la que produce la escritura, ¿no? Cuando escribo, todos entendemos con la lapicera, ¿no? Con la mano, tengo que producir esa presión en la hoja, pero no lo está produciendo la presión es simplemente algo que aparece después de que yo aprieto la lapicera. También hay algunas hipótesis, como la hipótesis del campo morfogenético, que sí habla de un campo externo que podríamos, digamos, acceder nosotros para recurrir a esos recuerdos. También, bueno, hay enfoques de la física cuántica que lo sostienen, pero claro, todo lo dejan en estudios alternativos o neurociencia especulativa, le dicen siempre para desacreditar, ¿no? Este sistema tiene intereses de culpabilizar al individuo de todo y que también la memoria esté dentro del cerebro y no sea tan evidente que hay una administración. Pero eso lo explico más adelante. Bueno, supongamos acá que en mi dibujito, estas cajitas o estos cositos que dibujé acá representarían los módulos de memoria que nosotros tenemos, más allá de que estén físicamente en el cerebro o en un campo cuántico en la Tierra, lo que sea. Digamos, estos cositos representan esos módulos a los cuales nosotros podemos alojar datos, ¿no? El tema es que hay dos grandes tipos de datos que podemos alojar en esa memoria. O sea, nosotros podemos escuchar algo y decir, bueno, vemos un pájaro, lo escuchamos y decimos, bueno, el pájaro canta así, pac, alojamos ese dato en la memoria. O podemos alojar el dato de que las hojas de los árboles son verdes, porque saliste de tu casa y viste un árbol, las hojas de los árboles fueron verdes, pac, alojaste el dato. O fuiste a la facultad, te enseñaron algo, alojaste el dato. Esos son todos datos externos que vos podés obtener y alojar ahí para el futuro uso. Ahora, la otra forma de... el otro dato que se puede alojar sería el dato creado, ¿no? Que es el que verdaderamente tiene valor, ¿no? Ese dato, como lo expliqué en otro video, se genera mediante las deducciones basadas en la lógica. Cuando nosotros razonamos y hacemos deducciones teniendo en cuenta una serie de puntos, hacemos el procedimiento de la deducción aplicando unas reglas lógicas y llegamos a una conclusión. Esa conclusión es un dato nuevo que generamos que a priori no lo teníamos. Ese es digamos, el método que tiene validez, digamos, el que tiene mérito. Ese dato creado también lo podemos alojar en la memoria, de igual manera que el otro, que el dato externo.
Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, simple, que el dato externo es más fácil de obtener porque simplemente escuchando a alguien o leyendo un libro o mirando, o escuchando o yendo a la facultad también a escuchar al profesor de la facultad, almacenás ese dato en la memoria y después lo usas cuando vos querés. Lo que tiene es que ese dato, en realidad, esta forma de obtener el dato externo, no te garantiza ni que lo entiendas bien, ni que sea válido. Entendiendo eso, ahora vamos a ver cómo funciona este sistema educativo impuesto prusiano, con sus intereses obviamente, que como digo, se basa en la memoria y no en la lógica, no en trabajar la lógica, mediante el razonamiento. Tenemos que en el mundo nos vamos a encontrar con algunos fenómenos o problemas, etcétera, que este sistema educativo te va a dar la solución, ¿no? En un modelo descriptivo de determinado nivel de dificultad, porque hay diferentes niveles descriptivos con diferente complejidad, y ese modelo siempre va a obedecer a unos intereses. O sea, el sistema quiere sacar básicamente humanitos útiles que cumplan una función en un trabajo y tener el conocimiento necesario, pero muchas veces ciertos detalles no quiere que los entiendan bien. Entonces les da un modelo alternativo en algunos temas con un determinado nivel de dificultad que describe bien que ese fenómeno que pasa o ese problema lo resuelve, pero ahí hay determinados fallos o mentiritas que el que no llega a ese nivel de lógica no los detecta. La otra forma de entender un fenómeno, solucionar un problema, sería generar la solución o investigar ese fenómeno haciendo ingeniería inversa. Que hacer ingeniería inversa se puede aplicar en muchas cosas, pero sería básicamente analizar el resultado de algo, lo que podés ver o lo que tenés ahí para analizar, y deducir, crear un sistema descriptivo de cómo es eso que se produce y cómo funciona, ¿no? Ese sistema descriptivo lo podemos crear todos, solo que siempre el modelo descriptivo que creamos, que es algo que siempre estamos haciendo a nuestro alrededor, independientemente de que estudiemos o no estudiemos, lo que sea, que estemos estudiando, nuestro mundo en realidad lo entendemos así, haciendo la ingeniería inversa. Y ese modelo descriptivo que nosotros ensamblamos en nuestra cabeza, en realidad es acorde a nuestro nivel de lógica, que como dije en otros videos, nuestro nivel de lógica está determinado por nuestro razonamiento, que tanto razonamos. Entonces, una persona con un nivel de lógica mucho más elevado que otra puede llegar a ensamblar un modelo descriptivo mucho más acorde y complejo que una persona con un nivel de lógica más bajo. Igualmente, la persona con un nivel de lógica bajo, estudiando mediante la memorización, como lo explico antes, metiendo a la fuerza datos en su memoria, va a poder aprender cómo funcionan esas cosas, pero al no tener la capacidad de generar un modelo descriptivo de esa complejidad, si ese modelo que le da, por ejemplo, la facultad, tiene determinadas trampas, llamémosle, no la va a saber detectar. Pongo un ejemplo, vas a estudiar ingeniería, matemática, lo que sea, y te encontrás, el profesor dice, bueno, vamos a dar polinomios, no sé, de tercer grado, lo que sea. Y pone el polinomio en el pizarrón, por ejemplo, la pizarra. Y acto seguido lo que dice, bueno, ese es el problema a solucionar, ¿no? Acto seguido, ¿qué hace? Todos buscan la solución a ese polinomio ingeniándosela, porque de repente capaz que estudian para ser ingenieros, se la deberían ingeniar, ¿no? Entonces cada uno se le ingenia para resolver ese polinomio, no. Acto seguido el profesor lo que dice es, bueno, vamos a aplicar, por ejemplo, Ruffini, para resolver este polinomio se resuelve así. Muestra Ruffini, todos memorizan cómo se aplica, lo aplican en 2 o 3 ejercicios diferentes y terminan aprendiendo a solucionar ese polinomio. Pero no lo aprendieron a solucionar por su ingenio, trabajando la lógica, sino por la memorización de una solución que creó otra persona ingeniándosela.
Como digo, lo que realmente pasa es que se memorizan la solución que se ingenió otra persona en el pasado para solucionar ese problema. No la ingenian ellos. Eso da como resultado, no solo en ingeniería, sino en muchas profesiones, personas que memorizaron soluciones a problemas y que después la aplican en el trabajo, son útiles, eso no se lo saca a nadie, pero realmente nos ingeniaron esa solución, entonces no trabajaron la lógica. Algo que pasa con respecto a la memoria es que a veces recordamos determinado suceso o hasta persona y en la vida pasa el tiempo, ¿no? Y decidimos una serie de cosas en base a esos recuerdos que tenemos. Esos recuerdos, digamos que desaparecen, cuando yo lo tiro a esta línea cero, lo pongo como que desaparece. Todo este tiempo en que desaparece ese recuerdo decidimos otras cosas. Cuando lo recordamos de nuevo, cambia nuestra consideración, ¿no? Y decidimos hacer unas cosas diferentes para después borrarse de nuevo y recordarlo de nuevo más adelante. Ahí lo que hay en realidad es una evidente administración de ese recuerdo. Por lo que estudié en psicología, eso se explica como con una especie de Windows, en donde digamos que en el escritorio tenemos archivos que serían los recuerdos que tenemos presentes y hay una papelera de reciclaje, ¿no? Lo que dicen, como todo en psicología, cuando no entienden algo le echan la culpa al inconsciente, crean el inconsciente que está ahí siempre eligiendo que ese recuerdo que no. O sea, dice, este recuerdo en realidad hace mucho tiempo, no lo necesito, no es necesario, y lo pone en la papelera de reciclaje. Mientras está en la papelera de reciclaje, ese recuerdo no lo tenemos presente. Y después, aparentemente, llega un momento crítico o un suceso que el inconsciente dice, bueno, ese recuerdo que no era útil, que tiene en la papelera de reciclaje, ahora va a servir para algo. Va a la papelera de reciclaje, clic derecho, restaurar, aparece de nuevo y empezamos a considerar otras cosas. Eso me parece extremadamente absurdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siempre se quiere justificar las cosas como si fueran naturales, culpa del mismo individuo. Lo que quiere sostener este sistema con ese inconsciente es como que yo estoy acá, este individuo, como que yo esté hablando ahora, conscientemente, con la lapicera, explicando lo que explico en el video, pero está, digamos, atrás mío el inconsciente como si fuera un segundo yo, decidiendo constantemente qué recuerdo, qué no, y otras cosas que la ponen como procesos automáticos, que son extremadamente absurdos, la explicación no del inconsciente, simplemente para tapar que hay cosas externas administrándonos a nosotros. Esto sería lo externo administrándonos a nosotros. ¿Qué se puede lograr? Por ejemplo, esa administración de los recuerdos por neuromodulación, optogenética. Esas dos cosas son oficiales, se pueden buscar. Obviamente no es oficial que se aplica con nosotros, pero se puede lograr esa administración de recuerdos por esas dos cosas. Y además también habrían inteligencias superiores que lo podrían hacer también. Acá voy a poner el ejemplo de una situación de una persona disidente que ensambló su modelo propio descriptivo, en este caso de la forma de la Tierra, y una persona oficialista que simplemente repite el oficial. Estas situaciones lamentablemente se ven mucho, lamentablemente digo por lo que demuestra la ignorancia de esta persona, casi siempre. Y es que, por ejemplo, acá tenemos una persona cóncava que sostiene básicamente que la Tierra sí es una esfera, pero nosotros estaríamos adentro. Se justifica todo con una matemática, por el doblamiento de la luz y la esfera celeste en el medio. Hace representaciones 3D. El Lord Steven, lo pueden buscar. Obviamente es disidente, tuvo muchos problemas. Obviamente la psiquiatría lo atacó, lo metieron preso, varias cosas, como todo. La situación es que esta persona que sostiene la teoría de que la Tierra sea cóncava le dice a esta otra que simplemente sostiene el oficial, lo que le dijeron básicamente que estamos en una esfera, que la Luna es otra pelotita que orbita a nosotros y nosotros orbitamos una pelota muchísimo más lejana, más grande, que sería el Sol, y bla, 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 que eso lo entienden todos. La cosa es que cuando esta persona le presenta esa teoría alternativa, esta persona, que lo que casi siempre pasa, automáticamente lo ridiculiza, se ríe
y no tiene en cuenta ni siquiera su teoría, ni siquiera la escucha. Esa situación demuestra el nivel de ignorancia máximo al que puede llegar un ser humano. Ridiculizar un modelo que ni siquiera lo razonó porque automáticamente se empezó a descargar energía, disfrutando, riéndose, y además defiende un modelo simplemente por imposición que no entienden. Porque la mayoría de las veces acá lo que pasa es que esta persona entiende a la perfección el modelo de esta persona y se lo puede explicar a la perfección y hacerle ver todos los fallos, pero esta persona ni siquiera, no solo no entiende el modelo de esta persona que directamente lo ridiculiza, sino que su modelo directamente no lo entiende porque cuando le hablan de péndulo de Foucault no saben qué es, la balanza de Cavendish tampoco saben lo que es, las de Analema no entienden lo que es. Entonces es eso, defienden un modelo que no conocen, ridiculizando otro modelo que no quieren conocer. Este tema de la Tierra en realidad lo menciono porque es el tema, digamos, que está muy de moda. Poniéndolo como ejemplo, nomás no me meto en eso, en esa forma, porque realmente lo que yo hago es analizar la mente de los borregos, cómo funciona y todos sus fallos, ¿no? Para ver si los puedo despertar. También me ha pasado con el otro video en el que expliqué la dispersión de la responsabilidad, ¿no? En donde determinados manipuladores crean una cadena de responsabilidad de varias personas frente a situaciones que quieren crear. Y lo que hacen con eso es distribuir toda la responsabilidad de eso que ellos provocan en varias personas. Todo ese análisis que yo lo hice sin estudiar. Hay otras personas que me dicen que en realidad ya existía y tenía nombre. En realidad te dicen como que reinventaste la rueda porque eso ya se estudia en una facultad. Entonces sos vos el tonto porque estás explicando y analizando algo que se da en una facultad y ellos lo estudian. El tema es que es al revés. O sea, ellos tienen que ir a una facultad para estudiarlo, cuando uno simplemente estando en el universo, usando el cerebro, en base a la lógica, deduce cómo funciona todo ese sistema. El tonto es el que se lo tiene que explicar, no el que lo razona.